Hola, hoy te explicaré todo sobre la pantalla SSD 1306. Esta pantalla es muy utilizada en muchos de los campos, tanto en Arduino, tanto en PIC, AVR o varias plataformas que están apareciendo para que puedas programarlo. Y aquí este video va a ser muy completo para que puedas entender todo sobre la pantalla desde un aspecto teórico, y también al final vamos a llevar la parte de las simulaciones. El índice del video vas a tener aquí abajo. Obviamente va a estar indexado, vas a poder saltar la parte que tú quieras, pero vamos a hablar directamente con las características, qué tipos existen, las diferencias, cómo funcionan, qué protocolo utilizan para comunicarse entre estos con este tipo de pantalla, qué significa cada pin que vamos a tener en la pantalla porque son muchos tipos, la configuración que se tiene que tener en la pantalla y sobre todo cómo puedo simular esto en Proteus. La librería que vamos a utilizar para manejarlo con el entorno de CSS PIC, las funciones de las librerías, por ejemplo, porque ya que tenemos esta librería tenemos que ver cómo manejarlo. Y para terminar vamos a hablar cómo mostrar texto, que realmente es el objetivo del video, para que puedas manejar y utilizarlo como si fuera una pantalla normal. Una pantalla, un LCD 16x2, una pantalla normal que se utiliza, que no hay problema. Con tres ejemplos, con textos, con números, y vamos a hablar esto para el final. La pantalla que normalmente puedes encontrar es esta pequeña, que es de 128 por 64 píxeles, que está controlado por el controlador SSD 130609. Eso la verdad, simplemente la mayoría se parecen, así que no hay mucho problema. Si tú tienes una pantalla de estas, puedes manejarla. Y lo interesante es que es muy pequeña, por ejemplo, es menos de 3 centímetros. Si tienes una pantalla también de 128 por 32, también esta teoría te va a servir mucho. Así que vamos adelante. Las pantallas que se pueden encontrar para que tú puedas adquirirlo son de 4 pines, 6 pines, 7 pines. O por ejemplo esta que te decía que es de 128 por 32, que normalmente es de 4 pines. Y lo interesante de este tipo de pantallas es que son la misma, solo que vienen para diferente aplicación o uso que se le va a dar. En este caso, lo que nosotros tenemos que interpretar es que el de 4 pines es la pantalla que vamos a tener que comunicarnos solamente con el protocolo I cuadrado C, I2C. La pantalla que tiene 6 pines vamos a poder manejarlo con I2C o SPI. La pantalla que tiene 7 pines, que esto realmente es poco común encontrarlo, normalmente el de 4 pines se encuentra, o el de 6, vas a poder usar I2C SPI, pero también vas a poder utilizar un SPI de 3 pines, de 3 líneas o de 4 líneas. Eso también es un poco de teoría, pero te lo voy a explicar poco a poco. La pantalla pequeñita se puede usar directamente con I2C. Ahora, ¿dónde se conectan cada cosa? Eso vamos a hablar más adelante en el video. El protocolo SPI y el protocolo de la señal I2C básicamente son señales digitales que van a empezar a dar pulsos 1 o 0, 1 o 0, que estos tienen que estar coordinados según el protocolo. O sea, por ejemplo, para iniciar, este tiene que estar en alto y este tiene que bajar la señal en un flanco descendente. Así sabe que esa señal está empezando. Para terminar también debe ser exactamente lo opuesto. En este caso, para seleccionar con el SPI, una característica es que cada vez que inicia tiene que dar con el pin de SS, de selección de esclavo, tiene que dar flanco descendente todo el tiempo hasta cuando termina su comunicación. Por lo tanto, esta comunicación requiere más pines, si te das de cuenta, mientras que esta comunicación requiere menos pines. Obviamente tienen diferente tipo de principio en el cual se va aplicando, pero si te soy sincero, la que es más veloz y es mucho mejor es la SPI, pero la que es más recomendable para uso general, ya que nosotros solo queremos mostrar texto y no vamos a mostrar cosas o transferir datos a muy alta velocidad, son la señal I cuadrado C, ya que es muy fácil conectarlo, y vamos a ver con el siguiente diagrama de conexión que tienen los dos. La señal SPI básicamente se basa cuando tienes aquí un microcontrolador o un maestro que va controlando varios esclavos.
Todas las señales, por ejemplo, el clock, el MOSI, el MISO, están cortocircuitados y están conectados en forma paralela. El SS es el selector de esclavo. Y ese pin tiene que ser individual para cada uno. O sea que si yo voy a, por ejemplo, tener 3 esclavos, yo tengo que definir 3 pines de mi PIC, de mi Arduino o lo que sea, para seleccionar, ok, por favor, esclavo 1, hazme caso, te voy a comunicar. Y como los otros no les he dicho nada, entonces están así como oídos sordos. Y simplemente no van a hacer caso. Esto es muy bueno ya que, por ejemplo, mediante el SPI yo puedo tener las pantallas que yo quiera o puedo conectar lo que yo quiera siempre y cuando yo tenga un selector de esclavo conectado acá. Así que esto es muy importante saberlo. Mientras que, por ejemplo, en el protocolo del I²C se tiene como un principio de un bus de datos. O sea, una línea donde se van a conectar todos los componentes, todos los dispositivos en forma paralela, sin importar nada más. No hay un pin de control, no hay nada de eso. ¿Y cómo saber a qué dispositivo estamos controlando? Es muy fácil, simplemente cada dispositivo va a tener una dirección. Por eso a mí me gusta llamarlo esto como si fuera una calle, donde tenemos varias casas y cada casa tiene su número específico. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6. Algo importante que debes notar es que aquí solo he colocado 2 pantallas y eso lo voy a explicar más adelante, pero eso es la limitación que tiene acá. Yo solo puedo manejar 2 pantallas. Obviamente no parece gran cosa, pero son limitantes que se tienen. Por ejemplo, también puedo manejar memorias, que es el uso más normal que se puede tener también. O manejar el LCD, pero no directamente, sino con un adaptador, que es directamente un conversor de serial a paralelo, que trabaja con I²C y maneja la otra pantalla como esta. O también manejar directamente un módulo de tiempo, que también trabaja con esto, que es muy comercial. Y poder decirle qué hora es, dime qué hora es, qué fecha es. Y ya está. Y también incluso ponerle alarmas y todo eso que ya viene según el modelo, pero eso es para otro video. Algo característico que podemos notar es que también aquí al final tenemos 2 resistencias que son las resistencias del bus de datos. Que estas resistencias es importante que lo coloquemos y por lo general cada módulo ya tiene incorporado estas 2 resistencias hacia la alimentación para evitar la atenuación de la señal que va cayendo cada vez. Como este es un bus de datos, la señal puede caer, entonces esto un poco para que lo amplifique. En forma práctica, lo que vamos a hacer es directamente, por ejemplo, en forma del SPI, se van conectando de esta manera, por ejemplo. Estos son los pines que se tienen que conectar para el PIC 18F4550, el SDO, el SDO y el SCK. En este caso es, digamos, MOSI, MISO y SCK y selector de esclavo. Depende de la arquitectura que se maneja, por ejemplo, sea PIC o ABR, la comunicación SPI puede tener diferente nombre de pin, por ejemplo aquí como es SDO, SDI. En este caso para la conexión del I²C, los pines son el 33 y el 34, que vamos a manejarlos y vamos a identificarlos con SDA y SCL. Así es como tenemos que manejarlo. Este tipo de pantallas, por ejemplo, no viene solamente la pantalla, viene en una placa que atrás vas a poder ver algunos componentes que lo que hacen es configurar en qué función va a estar. Por ejemplo, si va a estar en MOSI, si va a estar en SPI, si va a estar en I²C. Y aquí generalmente cuando tienen mucha función, algunos te dicen, por ejemplo, cortocircuita R4 con R9. R4 tienes que cortocircuitar o tiene que estar. Este tiene que estar, este tiene que estar. Entonces normalmente hay una tablita atrás que te va diciendo o te va diciendo más o menos todo esto. Pero con la parte teórica que te voy a explicar acá, vas a poder entender más o menos cómo trabajan este tipo de pantallas. En peor caso, por ejemplo, podemos decir que tienen 7 pines. El GND, BCC, el SDO, o también se puede llamar SCK, o también le puedes decir SCL, o también le puedes decir SLK, que es clock. D1 puede ser de SDA o MOSI,
O sea, estos son los nombres equivalentes que tienen o pueden tener. Res, RST, Reset, CD o A0 también, SC, Chip Select. Y cada uno ya representa su función. Por ejemplo, pieza, voltaje de alimentación. Aquí es donde conectamos 5 voltios o 3 voltios. Para 3 voltios sí se puede, pero hay que hacer un truquito atrás, ya que este tipo de pantallas normalmente tiene un regulador. Entonces ese regulador hay que ajustarlo para que sea 3 voltios. Entonces hay que soldar, cortocircuitar algunos lados. Entonces eso también es con investigación, ¿ya? La señal de dato, por ejemplo, para el cuadrado C o el SPI. La señal de reset para el SPI. La señal de control de comandos, que también está acá. Y la selección de chip de esclavo. Esto es importante también. Si tú buscas el modelo en internet, se te va a hacer un poco complicado. Lo único que tienes que buscar es, digamos, SSD 130607 en la parte de datasheet y vas a poder interpretar todo lo que te voy a decir adelante. En Proteus o en el ISIS de Proteus, búscalo con este nombre, que ese es el nombre que vamos a utilizar para la simulación. Y también puedes encontrar su hoja técnica y vas a ver que es demasiado similar para lo que vamos a trabajar ahora. La pantalla que vamos a usar tiene que tener esta configuración. Y no te asustes, esta configuración te la voy a dejar en la parte de las descargas para que tú solo abras el archivo de Proteus y que puedas directamente conectar si quieres un Arduino y todo esto, o lo copies a tu archivo y ya está, y puedas manejar todo esto. Aquí tenemos diferentes cosas, por ejemplo, de que están cortocircuitados ciertas cosas, o aquí hay, por ejemplo, una selección para una dirección y estas cosas. En qué pines tiene que estar conectado el cuadrado C. Esto tiene que estar cortocircuitado. Este tiene que estar a tierra. Este tiene que estar a VCC. Esto tiene que estar a GND también. Y por ejemplo, aquí, ya que no pueden estar aquí colocando todo esto, está con un bus. Entonces, a veces esto es normalmente lo que un poco se complican al principio. Y por eso te digo que simplemente va a estar en los archivos y tú te lo descargas. Para seleccionar en este modelo que vamos a trabajar en la pantalla y cuadrado C, lo que hay que hacer es que BS0, BS1 y BS2 tienen que estar a 0, 1 y 0. Por eso es la razón que esto tiene que estar a 0, 1 y 0. Si yo voy a manejar CPI, esto ya tiene que ser diferente. Así que, depende del tipo de pantalla que tengas, puedes configurarlo. Podrías soldarlo, podrías hacer un puente, en este caso si quieres experimentar. Pero simplemente tendrás que seguirte según el modelo que tienes y según a la posibilidad. Pero lo recomendable es encontrar un tipo de pantalla que ya esté configurado y en la pantalla esté soldado las cosas necesarias. Obviamente hay otras cosas como las resistencias de brillo y todo eso que se tienen que calcular, pero te lo dejo como aspecto importante para poder conocerlo. Por ejemplo, para cuando nosotros vamos a manejar el cuadrado C, y ya que en este video la librería se basa con el cuadrado C, lo tenemos que configurar con el cuadrado C aquí. Los pines de i cuadrado C que vamos a manejar, por ejemplo, dice que desde D0 hasta D7 son entradas y salidas. Y son el bus de datos y aquí te va a decir que aquí se maneja como CDI y el otro se maneja como el clock, listo. Cuando está seleccionado el i cuadrado C, D1 y D2 tienen que estar juntos, tienen que estar cortocircuitados para que maneje la entrada y la salida del SDA. Mientras que D0 va a ser nuestro SSL que vamos a poder manejar para controlar la comunicación. Así que hemos configurado aquí el i cuadrado C y aquí hemos configurado qué pines tienen que estar. Muy bien, para el i cuadrado C. Aquí dice algo muy importante, que el pin S-C número, que es el pin 15, en i cuadrado C modo va a trabajar como SA0, que es un pin que nos va a funcionar para que nosotros seleccionemos la dirección del esclavo. Como te dije, yo lo veo esto como el protocolo i cuadrado C, como si fuera una casa, que cada uno tiene su dirección. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de variar la dirección con un pin. En ocasiones hay dispositivos que ya tienen definido
qué dirección ya tienen. O sea, no se puede modificar. O sea, es tal y tal. Y tú lo único que tienes que seguir es que buscas en la hoja técnica qué dirección es y con eso programas y con eso te comunicas. En este caso tenemos la posibilidad de variar entre dos direcciones, 7A o 78. Eso te voy a explicar más adelante. Esto está en formato hexadecimal y realmente sería la casa 122 o la casa 120. Solo esos dos números de casa pueden tomar. En la parte de atrás del módulo, por ejemplo, puedes determinar que aquí dice Address Select. Aquí hay una resistencia que es realmente un cortocircuito, por eso tiene este valor o este símbolo, que normalmente está en el valor de 78, que está colocado hacia tierra. Por la hoja técnica podemos determinar que normalmente siempre te van a dar una tablita así, o te van a determinar que la dirección es 00111 SARW, te dicen generalmente. La última siempre es RW, que significa que el comando que tú tienes que mandar para decirle escúchame, atendeme, es la siguiente, que sería 7A, por ejemplo, o 78. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, como hace rato te dije, ese pin SA0 es la selección o la variación que le podemos dar a la dirección. Sí o sí ya viene por defecto esto, ya no podemos variarlo. Lo que podemos variar simplemente es el bit de SA0, que si lo cambiamos y tomamos en cuenta que el bit 0 es 0 también, va a ser la 7A o la 78, nada más. ¿Por qué decimos que este es 0? Bueno, porque cuando nosotros le decimos escucha, le tienes que decir, ok, te voy a mandar datos, o sea, con write, con el 0. Y cuando yo le digo 7B, por ejemplo, que este sería 1, le digo, oye, escúchame, mándame, respondeme, escúchame. Y así él le va a decir que mándame algún dato. Por eso significa para leer, o bien para mandarle datos o para recibir datos. Es la única variación que se tiene, pero la dirección base siempre es en 0. Eso pasa en Arduino o en lo que sea. Siempre pasa así. Hablando de eso, en Arduino normalmente esta dirección se obvia este pin, porque realmente este pin va cambiando. Entonces, si colocamos en una calculadora, por ejemplo, de Windows 78, podemos notar que es el mismo número que tenemos aquí, que sería este. Como te decía, en la parte de Arduino, por ejemplo, se elimina el primer bit, así que simplemente sería como un desplazamiento, que sería 78, lo desplazo 1. En este caso sería la parte de 3C. Y el otro sería la parte de su propia dirección, que sería 7A igual 3D, que también ahí 3C y 3D. Listo. Eso sería, digamos, porque normalmente en Arduino cuando se maneja con las librerías se tiene esas direcciones. Otro pin importante que se puede manejar es el chip select. En este caso, este tiene que estar colocado en low, en tierra. Es el pin 13 que tenemos acá, para que nosotros podamos directamente empezar a comunicarnos. Esto normalmente se utiliza en la parte del SPI, pero lo colocamos a tierra. El pin de reset tiene que estar colocado en la parte de también positivo, para que no se reinicie, porque cada vez que le colocamos un nivel bajo se va a reiniciar. Y también, por ejemplo, hay pantallas que también este pin puede tenerlo. En total la pantalla tiene como 30 pines en este modelo que dice Proteus. Así que sería bueno si lo lees un poquito para que puedas tener referencia de cómo se maneja todo esto. Si quieres saber cómo están configurados cada modelo de la placa, ya que ellos fabrican Adafruit, fabrican esto, puedes encontrar toda la información de cómo está soldado, cómo están los jumpers y todo esto, incluso cómo es el archivo una vista de la placa, de cada componente soldado, cómo es la pista y todo eso. Puedes directamente tenerlo aquí en su página, o simplemente puedes ver aquí con el link directamente con el QR que te dejo aquí. Vamos a trabajar ahora con la librería del CSS-PIC.
Esta librería está basado gracias a la ayuda de Simple Project, que es una publicación del 2018 y es un archivo que directamente igual con este link, con este QR puedes pasar a la página o buscas directamente el nombre de librería CSS-Pic para la pantalla tal y ya está, y ahí puedes encontrar ese archivo. Ese archivo es muy importante porque ahí lo puedes descargar y con eso vas a trabajar, pero también te voy a dejar los archivos y ahí está, y ahí está también la parte de la librería. La librería tiene diferentes funciones, por ejemplo desde la más importante que sería display, que esta función son lo que podemos hacer directamente para usarnos trabajo, de aprender cómo tengo que mandarle los datos, cómo tengo que decirle qué píxel tiene que encenderse. Y tenemos funciones, por ejemplo, gráficas, como serían dibujar líneas rápidas, dibujar rectas, dibujar círculos, dibujar triángulos y demás cosas. O incluso cómo mandar directamente una imagen para que pueda mostrarlo, también se puede. Pero bueno, en este caso vamos a abocarnos a la función más importante que tenemos que abarcar, que sería colocar texto, que sería draw text. Esta función trabaja de esta manera. Yo tengo que decirle en qué píxel empiezo en forma de X o en forma horizontal y en qué píxel en forma vertical yo le voy diciendo, tomando en cuenta que aquí arriba, que por ejemplo aquí arriba donde está el H, es el píxel 00. Píxel 00 está prendido. Píxel 01 está prendido también. Píxel así, y poco a poco así, píxel bajando. 03 está encendido, 04, 05, 06 y este ya no está encendido, 07 ya no está apagado. ¿Listo? Entonces, automáticamente esta función lo que vas es, tú le pones el texto que tú quieres y te va autocompletando según el tamaño que él cree, correcto, que aquí lo vamos a decir que es 1, que es el texto que puedes ver aquí, que es de la simulación de Proteus. Puedes colocar un texto de esta manera. Si nosotros lo vemos de esta manera, en un texto 1, en un tamaño 1, podemos tener una capacidad de una cantidad de filas, una cantidad de columnas en formato texto. Realmente esto no es tanto así. En la pantalla lo que realmente se hace es modificar píxel por píxel. Cada píxel se van encendiendo y apagando, pero a nosotros nos importa que en este caso tenemos 28 columnas, 21 columnas, o sea 21 espacios de texto normal de tamaño 1 que se puede colocar y 8 filas que podemos manejar. Esto normalmente lo dicen como página, pero bueno, a mí me gusta manejarlo como fila y columna porque es un formato como si fuera una tabla. Que tenemos espacios de cada letra. Por ejemplo, incluso cuando nosotros decimos espacio, igual es un tamaño igual que cada letra. Y es por eso que trabajamos así. Si nosotros no lo manejamos así, esto es peligroso, ya que podemos tener un choque de letras. Ya que hay que saber de dónde decirle, por ejemplo. Si nosotros le decimos colocar el texto en 00, no hay problema. Pero si yo quiero decirle que justo aquí abajo esté también, hay que ir analizando cuánto es el tamaño de cada píxel. En este caso, un píxel de cada letra trabaja por 5 píxeles de ancho y 7 píxeles de alto. En tamaño 1. En tamaño 2 esto se multiplica. En tamaño 3 se triplica. Y ese concepto tienen que entenderlo. La pantalla aquí es el bit, la coordenada 00, la 127.0, aquí el último píxel, la 127.63, o sea la más del fondo y la última de acá, la 0.63 y así nos vamos jugando el número de píxel que vamos a ir trabajando. Esto siempre va a empezar a colocar desde la esquina izquierda superior. De ahí vamos a empezar a trabajar. Automáticamente la librería coloca un píxel entre cada letra, o sea, sería el borde que nosotros vamos viendo. Por ejemplo, nosotros no vemos que la O se va chocando con la H. Están separadas por un píxel, solo un píxel.
Entonces también ese concepto hay que entenderlo, que se van separando. Y eso está descrito en la parte de la librería. Esto es alguien que ha hecho y ha coordinado. Porque, ¿qué pasa si no me sigo con esto? Bueno, el problema es que todas las letras que vas manejando se van a ir chocando. Tienen que entender que esta librería maneja la pantalla gráfica que tenemos aquí, que va encendiendo píxel por píxel. Por ejemplo, el tamaño normal que se trabaja es 1. Tenemos así. Pero a pesar de que solo sea una pantalla así, podemos directamente sobreescribir uno con otro. En este caso, por ejemplo, tamaño 2 y el tamaño 3 se han ido chocando. Por ejemplo, este con este y este con este. Por eso es muy importante entender este concepto. Pero ya que este video está para que te ayude y para que entiendas todos esos conceptos, vamos a hablar un poco de cómo hacer esto de la fórmula y todo eso. Por ejemplo, el tamaño máximo que podemos manejar con esta librería sería 9. Realmente no es tanto así, o sea, puede ser más. Por ejemplo, en código simplemente sería colocarle 00 hola mundo LT en tamaño 1. Puedes ver que la letra de atrás se ha borrado porque esta ha tomado todo el espacio y ha dicho esto tiene que estar en negro, no tiene que estar escrito nada y nada. Porque esa sí la última. Y la ha sobrescrito. Puedes ver que simplemente está que este es 1 y esta el tamaño es aquí está, esto es 9 realmente el tamaño, y la última función es que le pongas display para que la muestre, porque si no colocas eso no muestra, tiene que mostrar. Indirectamente atrás en la memoria ya está guardado cuando tú le dices el texto tal, pero si no le dices mostrar no va a actualizar la pantalla, tiene que actualizarlo. Con tamaño 10, por ejemplo, lo que pasa es que mira, esta pantalla se va agrandando tanto que pierde la parte de las puntas, y si le pones tamaño 11 pierde más. Realmente en la librería no he encontrado que hay un límite en el cual tú puedes decirle o hay una limitante en la función. Es un archivo que tú lo revisas y puedes ver que no tiene un límite, no dice que si te pasas de 10 ya no puedes. Pero obviamente esto tiene un límite porque nosotros queremos mostrar un texto y no vamos a mostrar un texto incompleto. Eso es medio absurdo. Así que en este tamaño de 9 puedes mostrar un dígito o 2 letras directamente al medio, nada más, con tamaño 9. Esto es algo importante si quieres hacer directamente algo llamativo y mostrarlo directamente como un contador. Vamos a hablar de un ejemplo de colocar letra, por ejemplo, para fortalecer esto de la forma de colocar, porque si no entienden esta parte va a ser muy complicado la parte de los gráficos, de los polígonos, de la parte del círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo y diferentes animaciones que quieres hacer. Esto es directamente como si tuvieras una pizarra en la cual tú tienes que dibujar, o una forma de arte donde tú tienes que directamente colocar en cada punto exacto. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, manejar esto como si fuera hola LT, de tal manera como si yo hubiera escrito y se hubieran bajado directamente, tengo que decirle de dónde a dónde tiene que ser. Incluso después podemos hacer una animación que bajen las letras, pero tengo que decirle hasta dónde tiene que avanzar cada letra. En este caso solo vamos a hacer así, en tamaño 1. Entonces, pensando, ya te dije que donde se tiene que pensar es qué píxel es este que vamos iniciando. En qué píxel vamos a empezar a colorear. Vamos a empezar todo esto. Entonces, tomando en cuenta que los píxeles tienen el tamaño de 5, 7, que ya hemos hablado hace rato, más 1, que realmente sería 6, 8. Ese sería el tamaño que tiene entre cada casillero. Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta. Así que la solución para hacer todo esto es trabajar directamente como si fuera un cálculo, que realmente sería como un casillero, como si fueran filas y tanto como si fueran columnas. Y la solución es este código, que sería, digamos, que la H colocamos en la posición 00. La O, que sería esta, por ejemplo, de acá, que colocamos en la fila 1 y en la columna 1. Columna 0, fila 0. Columna 1, fila 1. Columna 2,
fila 2, columna 3, fila 3. Y sucesivamente así, porque es lo que yo quiero. Entonces, por esa razón está, por ejemplo, aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí estamos hablando netamente del tamaño de el tamaño o el ancho que tiene, que serían 6 por 8. No te preocupes, esto directamente se puede hacer y el compilador entiende que tú le estás diciendo una operación. Ok, él lo va a multiplicar y para él simplemente dato. Antes de guardarlo lo va a operar. Entonces, estas son las filas y estas son las columnas que quieres manejar. En lugar de manejarlo como si fuera píxel, el número de píxel, le vamos a decir el número de filas y el número de columnas, como si fuera una pantalla normal. 6 por la columna, 8 por la fila, y normalmente así simplemente es así. Por esto es todo esto 6 y por eso también es todo 8 esto. Y eso es muy importante. Este truco que te voy a enseñar es un truquito que yo manejo mediante el bloc de notas. Yo coloco aquí, escribo en un bloc de notas, que es una herramienta que todos tenemos en Windows. Escribo del 0 hasta el 9 y de vuelta del 0 hasta el 9 y un 0 más. Porque ese es el tamaño de 21 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y ok. Y en forma vertical, directamente sería contar. Fila 1, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6 y fila 7. Ese es el tamaño que yo tengo que hacer. Por ejemplo, si yo quiero dibujar este texto en esta forma, yo simplemente en bloque de notas lo voy a poder hacer más fácil y más cómodo. Así que con esto voy a saber en qué fila y en qué columna quiero colocar. En código es fácil. Lo único que tengo que colocar es en qué fila, en columna está empezando el texto. En este caso, estas rayas, por ejemplo, todas estas rayitas, copio, lo pego aquí y ya está. Tamaño 1. Aquí es 6 por 8. Ok, listo. 6, 8. ¿En qué fila y en qué columna está empezando? En la 0 y en la 0. Ok, 0, 0. La siguiente. Ejemplo. Copio ejemplo. Y también te sirve para simplemente copiar y pegar y ya está. Y aquí coloco, por ejemplo, 1 va a estar aquí. 6, 8, lo mismo. ¿En qué columna está empezando? Está empezando en la columna 7. En la fila 1. Allá, 7, 1. Ya está. CSPIC 18F4550. Copio. De aquí, lo pego aquí. ¿En qué fila está comenzando? En la 3, en la columna 3. Y está empezando en la fila 2. Ok. 3, 2. LT. ¿En dónde está empezando? Está empezando en la 7. Ok. 7, 3. Y así sucesivamente para cada cosa. ¿Por qué? Para que puedas tener una organización más cómoda. Porque si tú ves aquí números, te vas a confundir. Entonces la mejor manera de optimizar y no pasarte, porque si te pasas por ejemplo aquí uno más, automáticamente la librería va a colocar el sobrante aquí abajo. Automáticamente va a hacer el mismo cálculo que tienes aquí y lo va a colocar en la primera fila, el primer componente de acá. Si aquí te has pasado, aquí también lo va a pasar. Si hay un texto o un número, por ejemplo, que está al último y aquí arriba va a empezar. Aquí arriba. Y lo va a tapar si hay algo ahí. Entonces, por eso es muy conveniente que tú te organices cómo va a estar distribuido lo que vas a mostrar. Tal igual como si fuera una interfaz gráfica. El resultado que se tiene es este. Mira. Es prácticamente idéntico a lo que yo quería conseguir. Y no he tenido que ir modificando qué píxel tiene que empezar, qué píxel tiene que ser. Así que es una ayuda muy buena. Vamos a hablar ahora, ya que hemos hablado de la parte de cómo mostrar texto. Hemos mostrado texto fijo. Ahora nosotros queremos mostrar, por ejemplo, una cuenta, un valor de un sensor, un voltaje y diferentes cosas así. Por lo cual, lo que yo tengo que hacer es cómo convierto, porque la función drawText solo muestra texto. Tengo que convertir los números, las variables que yo tengo, de número a texto. Para eso nos vamos a basar y hay que entender qué tipo de variables se manejan. Por ejemplo, variables short, variables int de 18, int de 16, int de 32, flotantes, tipo
char, que serían caracteres, tipo con signo o sin signo, depende qué valor, y hay que saber qué tipo de variable se maneja para cada elemento. Y eso depende al requisito que nosotros queramos. Por ejemplo, si vamos a hacer una cuenta de 0 a 100, ¿cuál me bastaría? Simplemente un int 8, un entero de 8 bits, que ocupa 8 bits en la memoria. Eso también es importante saberlo. Pero nuestra necesidad surge con esto. ¿Con esto también puedo? Sí puedes con esto, pero sería utilizar más memoria y sería una mala elección. Pero depende a lo que vamos a hacer. Entonces, este principio de saber qué variable y qué variable es importante. Ahora, te adelanto que en CSS Peak, como en otros programas, cada programa maneja las variables principales, que serían variables enteras, variables flotantes, variables tipo char, pero normalmente lo manejan según a su notación propia. Por ejemplo, int 16, int 8, long int, un signet long int, así, o sea, tiene su propio nombre. Así que la mejor manera es que busques en internet una parte de cómo se hace esto, o para el tipo de CSS que estás manejando, para que puedas manejarlo correctamente. Ya hemos hablado de los tipos de variables de los números o las variables generales. ¿Qué es un texto? Un texto para un PIC o para un microcontrolador en este caso sería directamente la combinación de chars, de variables tipo char, o sea, serían como un arreglo o un vector que tenemos casilleros donde vamos a guardar cada valor, porque cada letra representa un valor de 0 a 255. La U puede ser, por ejemplo, 128, por ejemplo. Esta puede ser otro valor y otro valor y otro valor. Así que una cadena de texto, una cadena de char, una cadena de caracteres, básicamente es un texto. Entonces nosotros en código vamos a representar un buffer, le vamos a decir. Le puedes llamar cualquier nombre. Le puedes llamar texto o lo que quieras. En este caso buffer le voy a llamar. Y va a tener este nombre. Lo importante, por ejemplo, que quiero que entiendas es que si nosotros vamos a manejar un número que va a ser menos 123.5, el buffer tiene que tener una capacidad que pueda almacenar cada elemento, desde el signo hasta el punto, las decimales y todo eso. Porque si no es capaz de almacenar eso, va a funcionar el programa, va a compilar, pero no te va a funcionar correctamente. Se va a eliminar un componente y por lo tanto va a ser todo un lío. Y es por eso que normalmente los números se vuelven locos a la hora de mostrar. Eso depende del programa. Si decide compilarlo, no decide compilarlo, pero lo normal es que sí funcione. O sea, que lo compile, pero que te ocasione dolores de cabeza porque no sabes por qué no está funcionando. Entonces, para cada tipo de variable como hemos visto aquí, tú tienes que escoger cuántos números necesito, si tiene signo o no tiene signo, o cómo vamos a mostrarlos. Si tiene punto decimal, no tiene punto decimal, y todo eso. El tipo de conversión simplemente va a ser así. Mira, un signet long int. Esa es la declaración de tipo de variable contador. Y lo estoy empezando con 8. Lo voy a convertir a una cadena de textos. O sea, el 8 lo quiero convertir a una cadena de textos que va a ser un número. Recuerda que en el bloc de notas yo me voy a colocar, por ejemplo, contador y quiero que esté así. De tal manera de que yo pueda mostrar la cuenta de esta manera. Así que mira, el resultado es lo mismo. Pues te digo que es muy importante que hagan esto para que se puedan organizar y optimizar el espacio. En código es muy fácil. Yo coloco la palabra contador igual en la parte de 00, porque aquí es de 00. El 8 quiero que esté aquí, por lo tanto es en la parte de 10, 11, 12, 13. 13, 1, 6, 8. Ya hace rato hemos hablado por qué. Y lo más importante que aquí vamos a usar es la librería o una función de conversión sprintf, que me pide dónde voy a almacenar la conversión primeramente. ¿Qué voy a convertir a texto? O sea, la variable contador. Y aquí me pide el tipo de formato en el cual yo voy a hacer el tipo de conversión. Me tienes que dar indicios o me tienes que decir qué tipo de variable tengo que convertir a texto. Porque sin esto no va a poder convertir
de forma correcta. Y el último, para que muestre esto, tengo que decir display, o sea, para que actualice la pantalla. Vamos a hablar del formato de conversión, que es el sprint. De esto es un poco complicado hablar, ya que cada tipo de compilador, no solo en la parte de CSS-PIC, micro C, Arduino o cualquier interfaz, puedes encontrar este sprint que se utiliza, pero la forma de declarar el formato ya varía a veces. Ya cada uno ya tiene su propio, algunas diferencias sutiles con uno y con otro. En el de Arduino he encontrado esta tablita que te puede ser conveniente, que en este caso, por ejemplo, sería LU, que en este caso te dice aquí que es una variable tipo entera long unsigned int de 16 bits. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer un contador hasta que sea 1000, hasta que sea mucho más. Entonces por eso usa esta. Pero si yo quiero usar una variable menos, como vamos a ver hace rato, que sería una variable tipo int 8, que si no me equivoco que es esta. De 0 a 100 directamente yo puedo manejar. Pero si voy a usar, por ejemplo, una variable tipo float, que necesito puntos decimales, porque necesito la parte de tener decimales, por sea voltaje, sea un sensor de tal cosa, necesito tener para mostrar el punto. Entonces tiene que entender que va a mostrar con un punto. ¿Y con cuántos puntos? Ese es el problema. Entonces, esto es un poco más complicadito de explicar, pero normalmente buscas un ejemplo de cómo se convierte y vas a poder encontrar cuál es el formato de conversión que se tiene que tener. Lo normal es que sea %U, %LU o %F, que sería para flotante. %I también es lo que se utiliza. Y eso también pasa en Arduino, por ejemplo. Aquí te dicen con el código de Arduino que tienes que dar aquí el buffer, el tipo de arreglo, o sea, aquí el %D dice, %S, y aquí te dice, puedes mandarle dos variables al mismo tiempo. A veces es conveniente y a veces no. O sea, puedes juntar texto y le puedes decir, aquí al medio colócamelo. ¿Es conveniente? ¿No es conveniente? Pues sí y no. Eso ya depende. Para terminar, vamos a hablar con unos ejemplos de la pantalla OLED del CSS-PIC. Primeramente vamos a hacer un contador de 0 a 999 para que podamos ver en la pantalla. Nosotros seleccionamos con este selector en el SA, ya hemos hablado que es el pin que variamos un bit, la dirección 7A o 7.8. En este caso, como viene por defecto en la pantalla cortocircuitado en 7.8, le dejo en 7.8, listo, para que no tengas problema. Ya está configurado esto y todo esto. Los archivos, ya te dije, van a estar en la descripción. Y así sería la conexión del archivo. Y este es el resultado que queremos obtener. Aquí voy a usar una variable o un tamaño de texto de 3. No de 1, no de 2, de 3. ¿Por qué? Porque es el triple de este, si lo ves. Es conveniente. En forma de código, lo importante sería, digamos, organizarme cómo va a estar distribuido. ¿Dónde va a empezar esto? Por ejemplo, aquí es importante saber esta parte. En qué fila va a empezar, en qué columna y todo esto. Y que ya hemos hablado que en la parte de delante. Para empezar a manejar todo esto, podemos definir el pin de reset con esta librería. Pero ya que no lo vamos a usar y también da un poco de pereza también colocar un pin extra, no es necesario. Después, generalmente lo que se hace en CSS-PIC es colocar la librería del PIC que se va a usar. Esto, por ejemplo, decirle que los strings directamente se tienen que copiar a la RAM. Los fusibles de configuración, qué configuración va a tener el PIC, si va a usar interno, externo y todas esas cosas, qué tipo de reloj vamos a tener. Y aquí, importante, definir qué dirección vamos a manejar de comunicación, la 78 o la 7A. Aquí desactivar el control automático de los bits de entradas y salidas, o sea, yo le digo, tengo que decirle configurarme como salida, configurarme como entrada, esas cosas son importantes. Y aquí configurar inicializar la parte del I²C.
que esto es algo que he tenido que buscar cómo se declara, porque en mi versión no me funcionaba los anteriores ejemplos. Por eso te digo que yo estoy usando la versión CSPIC V5 para que puedas manejar lo mismo. Y aquí unas librerías auxiliares, por ejemplo, estamos incluyendo el archivo de la librería de Simple Project y algunas librerías para trabajar con valores de 8, 16, 32, para que lo pueda entender. En formato de código tenemos que el contador va a ser de 998, va a empezar desde ahí, va a ser un signet long int. Vamos a habilitar las resistencias pull up para el cuadrado C. Te dije que tienen que tener bien por dentro, por fuera pueden estar, por ejemplo, y como hemos visto aquí en la parte de nuestro esquema, por fuera están, pero también si quiero yo puedo habilitar y no colocar esto y habilitarlos por dentro, pero no pasa nada. Esperar un tiempo, inicializar la parte de la pantalla OLED, limpiar por si acaso, porque en la vida real van a tener el problema de que la pantalla puede estar sí en conexión y puede tener algún texto, entonces es necesario limpiarlo siempre para empezar a trabajar. La parte del ejemplo y todo esto ya sabemos cómo es, y la parte de cómo hemos hablado, o sea, todo esto ya hemos hablado, simplemente estamos recordando de por qué es cada posición de esto. Aquí un bucle donde le digo el contador, transformámelo a texto. El contador es una variable de tiempo, un signet long. Me lo colocas con tamaño 3 en tal posición, tal columna, tal fila. 5, 5. Mostrame o actualizar la pantalla. Ok, espera 200 milisegundos. Ok, después de eso incrementa la parte del contador. 999 va a ser ahora. Y si el contador ya es 1000, tiene que reiniciar, contador igual a 0. Pero no solo eso, ya que la pantalla es gráfica, va a estar en la pantalla 999. Si yo le digo simplemente contador 0, la pantalla va a estar, sigue 999. Y va a estar aquí 0, 99, 1, 0, 99, 2, 99, 3, 99. Y va a parecer que está funcionando mal, pero no, es porque se ha quedado por encima los números anteriores, porque es de 3 cifras. Así que es importante darle 3 espacios en blanco para que lo limpie. Del tamaño 3, le diga blanco, blanco, blanco y ok. Y la siguiente va a escribir directamente encima 0 y esto ya no va a estar y va a estar literal como esto. Por eso es importante esa parte. El ejemplo 2 es un ejemplo muy típico que sería hacer un voltímetro. En este caso yo quiero mostrar en forma de decimales. Por ejemplo 2,7, 2,69 con el conversor análogo digital que tiene interno. Porque lo importante es que el PIC ya tiene internamente estos módulos. El I²C, el SPI o el conversor ADC ya tiene. Entonces el circuito se mantiene todo. Simplemente hemos colocado un potenciómetro y ya está. ¿Qué es lo importante que tenemos que rescatar aquí? Bueno, aquí tenemos que definir que es una ADC que tiene 10 bits. Eso se ha aumentado. Le tengo que decir el tipo de variable que estamos manejando. Por ejemplo, ya en lugar de ser un signet long int, tiene que ser flotante. Un tipo de variable que va a almacenar el voltaje 2,5. Para empezar nada más. ¿Qué más tengo que decirle? Bueno, tengo que decirle el AN0 va a ser el pin en el cual tienes que convertirlo en analógico. Tengo que decirle que ahí voy a entrar. Este ya es un tema para el tipo de conversión y todo eso, pero no es complicado. Le tengo que decir el canal de conversión que voy a escoger para que empieces va a ser el 0, el AN0 en este caso. El tipo de conversión va a ser con clock interno para que pueda trabajar en ese ritmo. Entonces es importante eso. Lo mismo de todo, solo que cambia aquí el tipo de conversión. Convertime el tipo voltaje, la variable tipo flotante, tipo voltaje en tipo texto.
Y el formato que tiene que tener es 0.2 FB. ¿Por qué? Hace rato no era así, ¿verdad? Simplemente era %LU, que directamente es el tipo de variable que vamos a convertir. Pero en este caso, ya que el número puede tener muchas decimales, lo que se tiene que hacer es limitar cuántas decimales va a tener y al final aumentarle una b. Por eso es importante que aquí se entienda este tipo de concepto, que al final se aumenta una b. Con la f directamente él entiende que esto es el formato y esto es lo que se agrega al final. 0.2 significa entero. El número va a ser así y tienes que decirle cuántos enteros va a tener para que pueda trabajar. Y así nada más es esto. O sea, 2 decimales básicamente significa esto. Y me muestras y al final tenemos el resultado que ya te hemos mostrado, que es aquí. 2.69, 2.7. Si nosotros queremos mostrar, por ejemplo, texto mucho más grande, tenemos que especificar también qué tipo de variable estamos trabajando. En este caso, ¿qué se ha aumentado? Simplemente se ha hecho un regulador de voltaje con un LM317 que se aplica en fuentes que normalmente se utiliza, y aplicar un divisor de tensión para tener un voltaje que esté de 0 a 5 voltios, porque ese es el límite, no puedo medir más. Entonces con esto yo reduzco y tengo que decirle cuánto ha sido el tamaño de la conversión. Entonces directamente aquí yo le digo que ha sido aquí, aplicando una fórmula más y diciéndole, por ejemplo, que simplemente mostrarme con un decimal. Y básicamente eso es todo. No se ha hecho nada más. Todo es lo mismo, todo se tiene aquí y ya tenemos el mismo resultado que tenemos acá. Ahora, quiero comentar una cosa, que he tenido varios problemas con Proteus, ya que la simulación no es tan buena como podamos esperar. O sea, esto es algo que se tarda mucho. Demasiado realmente. Porque me toma mucho tiempo en el cual va simulando los archivos. Todos los archivos, como están aquí, por ejemplo, ejemplo 1, ejemplo 2, si no quieres armarlos y directamente quieres simularlos, vas a tener aquí y van a estar los códigos y va a estar directamente también la librería, el archivo principal que vas a poder abrir directamente si quieres hacer pruebas. Con este link directamente puedes ir a descargarlo, lo descargas directamente con esto, pero también va a estar el link en la descripción. Espero que te haya servido. Realmente este video ha sido un poco largo, pero también es de mucha parte de teórica. Bueno, te cuidas, hasta luego, chao chao.